y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Hoy día Dios busca a los vencedores. Dios usa una pequeña cantidad de creyentes para que comuniquen el fluir de vida a la iglesia a fin de avivarla. Como el Señor lo hizo una vez, asimismo los vencedores tienen que derramar la sangre para que la vida fluya a otros. Por causa de la iglesia, los vencedores toman la posición de victoria y sufren tribulación y desprecio. Así que, los vencedores que Dios busca deben abandonar lo que ellos juzgan correcto. Tienen que pagar el precio de permitir que la cruz elimine de ellos la antigua creación y prevalezca contra las puertas del Hades. Amado hermano, ¿está usted dispuesto a sufrir aflicciones para ganar el corazón de Dios? ¿Está dispuesto a dejarse derrotar para que el Señor sea el victorioso? Tales vencedores hoy Dios busca. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En el capítulo 1 del Evangelio de Juan hemos disfrutado del versículo 1 al versículo 51, el tráfico, el itinerario que atravesó Dios para alcanzar al hombre, introducirse dentro del hombre y darle su vida. Para Él no fue fácil dejar los cielos, su trono, su grandeza, su majestad, y venir a habitar en medio de criaturas humanas, malignas, pecaminosas, bajo el poder del diablo. Él se encarnó. Él se hizo hombre hace 2000 años atrás. Vivió 33 años y medios, y por causa suya y mía, Él murió. ¿Por qué? Porque habían dos cosas, dos abismos que nos separaban del Padre. El pecado, nuestros muchos pecados que comete el pecado a través de nuestro ser, y también la muerte. Si pecamos, morimos. Y el pecado, cualquier sea, se paga con la muerte. Gracias al Señor porque Él, al tomar la forma humana, al encarnarse, como dice el versículo 14, y aquí el verbo, la palabra, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, de realidad. En el Señor Jesús estaba toda la expresión y la manifestación divina en un ser humano. Dios encarnado, algo absolutamente glorioso. Él murió y murió en una muerte vergonzosa de cruz. Y ahí Él pagó el precio que merecía nuestra redención, la muerte. Él derramó su sangre preciosa, la sangre de Dios mismo, por mis pecados y sus pecados. Él nos sepultó juntamente con Él. Pero Él quedó sepultado, Él resucitó. Primer día de la semana, como el Espíritu Santo, el Espíritu que da vida. Su forma era celestial, resurrecta, inmortal. Él aparecía y desaparecía, se hacía visible e invisible. Ese cuerpo celestial es el premio que tendrán los vencedores en la segunda venida de Cristo. Serán transfigurados en un abrir y cerrar de ojos, y seremos tal como Él es, con la diferencia que Él por la eternidad es Dios, nosotros solamente hijos de Dios, con su vida y su naturaleza divina, de la cual estamos participando, porque Él en su gran misericordia, como el grano de trigo solo, único, cayó en la tierra, murió, pero brotó y llevó muchos granos de trigo a través de las espigas. Nosotros somos esos granos de trigo en las espigas, somos la multiplicación de este Dios, somos el fruto, somos su gloria, somos el resultado de su trabajo, que le costó la vida misma a Dios. Eso es glorioso. Entonces, hermanos, el Señor murió como el Cordero de Dios, quitó el pecado. Él resucitó y empezó a multiplicarse.
¿Se recuerda que hablamos de los primeros hermanos que llamó? Andrés y Juan, después Pedro, después Felipe y Natanael. Esos fueron los primeros granitos de trigo, que también tuvieron que morir, porque nuestra naturaleza humana caída debe morir como un grano de trigo para que la vida de resurrección del Señor se exprese y se manifieste en nuestro vivir humano. Ahora, hermanos, nosotros también tuvimos que pagar un precio, que es arrepentirnos y confesar los pecados, y creer y recibirle en nuestro interior, mezclarnos con Él, hacernos un espíritu con Él. Lo glorioso es que este Dios pasó por dos transformaciones. Siendo Dios se hizo hombre. A través de la muerte y la resurrección se hizo el Espíritu Santo, el Espíritu que da vida. Se recuerda que en Juan capítulo 20, Él se sopló hacia los hermanos. En la noche del primer día de la resurrección, Él dijo: recibid el Espíritu Santo, y sopló hacia dentro de ellos. Allí ellos recibieron al propio Señor en su interior, recibieron la vida eterna. Eso también ocurrió con nosotros. Pero esto que estamos compartiendo, el fruto del trabajar del Señor, el precio que Él pagó por tener a su novia, que somos los muchos hermanos que Él tiene en la tierra y que ha tenido estos 2000 años, ¿fueron en forma fortuita? No, hermanos. Si usted recuerda lo que señaló Pablo en el libro de Efesios, capítulo 1, ahí habla del dispensar del Padre, del Hijo, por el Espíritu. Fíjese del versículo 3 adelante, voy a hacer un pequeño resumen del dispensar de Dios para dentro del hombre tripartito. Recuerde que nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo, y Dios está en nuestro espíritu y se está expandiendo a nuestra alma, es decir, a nuestra mente, dándonos la mente de Dios, a nuestra emoción, allí conteniendo el amor de Dios eterno, indestructible, y la voluntad de Dios, ser uno con los deseos del Señor, con su necesidad. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Fíjese el versículo 4. Según nos escogió en Él, es decir, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Estábamos predestinados en amor. Esto no fue como cuando vamos al supermercado y elegimos: yo quiero estos vasos, estas tazas. No, Él nos escogió amorosamente, con mucho afecto, con mucha ternura, y no predestinó para ser filiados. Aquí la palabra dice adoptados, pero nosotros no somos hijos adoptados, somos hijos genuinos, engendrados por Dios, por el Espíritu Santo, como recién compartíamos el capítulo 1 del versículo 13, dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los hijos de Dios fuimos engendrados por Dios. Entonces ahí es filiación. Filiación se refiere a la herencia que un hijo tiene cuando su padre muere, todo lo que el padre le deja. Aquí Él nos filió, es decir, nos engendró para que heredáramos junto con Cristo todas las cosas. Entonces el 5 dice: habiéndonos predestinado para la filiación, para ser hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Usted no es salvo ni yo porque seamos más inteligentes, buenas personas o tengamos apariencia física agradable. No, simplemente porque Dios le agradó. Hay personas mejores que usted y que yo en la vida humana, en el trabajo, en la ciudad en que vivimos, superiores desde el punto de vista humano, pero Él tuvo compasión de nosotros. Él a nosotros nos escogió. Eso es para alabar y dar la gloria al Señor. Y luego dice el versículo 7: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y luego el versículo 13 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia en la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esa es la obra que hizo el Padre, el Hijo, por el Espíritu. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser sus hijos amados y para que fuésemos santos y sin mancha. No es para que simplemente nos quedemos como hijos. Ser santos y sin mancha implica un proceso que nos lleva a todo nuestro vivir humano. Es una transformación, abandonar el pecado,
abandonar la mundanalidad, abandonar la carne, negar la vida de alma y empezar a expresar al Señor y amar y servir a las cosas de Dios. Entonces, hermanos, su calidad que tiene hoy como hijo de Dios es porque Dios lo escogió de antes de la fundación del mundo. No cualquiera invoca el nombre del Señor Jesús, solamente los que están destinados para la salvación. Porque invocar el nombre del Señor Jesús es tocar al propio Dios. El Señor Jesús es Dios. Él estaba en la eternidad pasada, como lo vimos, se introdujo en el tiempo y el espacio después que hizo la creación y volvió a la eternidad para venir en una segunda venida a buscar a su novia. Esperemos que cuando Él venga estemos maduros. Recordemos que están las bodas del Cordero y su novia se está preparando. Está vistiéndose de lino finísimo resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. En otras palabras, usted y yo tenemos que procurar el vestido de novia, que es las acciones justas de los santos, y practicar el amor de Dios por el Espíritu. Entonces, hermano, ¿cuál es su responsabilidad? Mi responsabilidad como hijo de Dios, crecer. Es anormal que un recién nacido quede siempre recién nacido. No es normal. Tiene que hacerse niño, adolescente, joven, adulto, y maduro después como un anciano, lleno de experiencia en la vida humana. También ese es nuestro destino, ser maduros, tener la estatura y la plenitud de Cristo. Nosotros podemos conocer toda la Biblia, con doctrina, con teología, cristología, todo lo que enseña la religión, pero si no tenemos la vida de Dios crecida en nosotros, de nada nos sirve. Pablo en 1 Corintios 13, nada soy, nada tengo, de nada me sirve si no hay amor, y el amor es la sustancia de Dios en nosotros. No es el amor humano, carnal, natural, que es pecaminoso, es maligno nuestro amor. El amor de Dios es indestructible, el amor de Dios es misericordioso, es clemente, es benigno, el amor tiene paciencia, el amor lo soporta. Y ese es el ejercicio en el cual estamos hoy nosotros practicando. Andar en amor y andar y practicar la justicia de Dios. Entonces, hermano, su tarea, mi tarea, son estas dos cosas. Nada más, amar a Dios y amar a las personas. No hay ninguna justificación, nada, que nos impida cumplir ese mandamiento. Si usted y yo no lo cumplimos, fíjese que de inmediato caemos en rebelión a la autoridad de Dios y en desobediencia a su palabra. No hay escapatoria. Usted y yo tenemos que obedecer la palabra del Señor. Y Dios dice, este es el mandamiento. Amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con todas nuestras almas. Y amar al prójimo como a nosotros mismos. Lo que usted no quiere que le hagan, usted no haga con los demás. Lo que usted no desea que piensen los demás, usted no piense mal de los demás. Entonces, hermanos, para eso necesitamos la vida de Dios. La vida de Dios nos exige, la palabra exige, pero Él nos da el poder de Dios, el Espíritu Santo, para cumplirla, para expresarlo. La madurez de vida es forjamiento del carácter de Cristo en nosotros. No es otra cosa. Mientras más grande es un hermano en Cristo, más crecido, más autoridad tiene, más fuerte, más temible se hace ante el poder de las tinieblas y ante los hombres. Y no es porque ostenten una autoridad carnal, humana, sino simplemente porque en ello está la expresión de Dios. Un león no necesita decir, yo soy león, témame. Por solo su apariencia es temible. Igual los hijos de Dios crecidos, maduros, son temibles. Ellos hablan a Dios y las cosas que ellos piden producen cambios en la tierra, transforman a las personas, producen impactos en nuestro entorno, pero tiene que ser alguien que crezca. Entonces, hermano, su responsabilidad es crecer en vida, porque recuerde que hay un galardón y una disciplina para los hijos de Dios. No es porque usted sea salva, usted va a ser galardonada con aquel que padeció, con aquel hermano y hermana que entregó su vida para buscar crecimiento y expresar al Señor en la tierra, a alguien que fue perezoso, poco diligente, irresponsable en las cosas del Señor, y mundano y pecaminoso. Está salvo, usted no va a perder la salvación, pero va a ser disciplinado. El Señor es santo y no puede pagarle lo mismo a un hermano consagrado, justo y que se entrega para servir a Dios y que sufre por ello, a otro que es negligente y perezoso. ¿Se recuerda la parábola de las 10 vírgenes? Ahí están las dos alternativas. Ser llenos de aceite, ser llenos del Espíritu. Ser vírgenes como que están prestas a desposarse con su novio, que es el Señor. Y las necias, las fatuas, se dedicaron a disfrutar los placeres temporales del pecado en la tierra, las cosas mundanas, buenas a lo mejor, pero que provienen del maligno y que no le dieron crecimiento de vida. Hermano,
el tribunal de Cristo no nos va a pesar los pecados están todos confesados. Pecado confesado, pecado perdonado. En el tribunal de Cristo va a salir su pecado si usted no lo ha confesado. Por eso hay que continuamente lavarse con la sangre del Señor. Allí lo que se va a pesar es la vida de Dios que tiene usted. ¿Cuánto Cristo ganó en la tierra? ¿Cuánto de Dios tiene usted? ¿Cuánto de expresión? Que el Señor a mí o a usted no nos diga, apártate de mí, no te conozco. Necesitamos realmente ser la expresión, estar vestido con Cristo. ¿Se recuerda la parábola del hombre que fue dentro de los invitados y que no estaba vestido para una fiesta de boda? Era el único que hablaba, y cuando apareció el Señor de inmediato vio que por su expresión, por su conducir, es decir, por su conducta, porque el vestido implica o significa nuestra conducta, no estaba vestido de Cristo y no participó en la fiesta de boda. Le faltaba la vida de Dios, la expresión de Dios en él. Todos los demás invitados tenían el lino finísimo resplandeciente que hace a la novia, los actos de justicia de un hermano y una hermana, pero él no estaba vestido de ello. Entonces, hermanos, su responsabilidad, mi responsabilidad es que crezcamos en la vida de Dios. Y por eso esta palabra, para buscar crecimiento en la vida de Dios. La palabra es la única que nos da vida, la palabra resplandece y nos da luz. Ahora vamos a disfrutar un himno. Gracias, Señor, por la palabra, porque es luz, nos ilumina, resplandece y nos incentiva a buscar el crecimiento de vida. No debemos olvidar que Dios es amor y porque Él nos amó, nos predestinó para esta salvación tan grande, pero que también implica pagar un precio, nuestra vida de alma mientras estemos en el cuerpo. Nuestra vida de alma debe morir en la cruz mientras expresamos al Señor segundo a segundo. No debemos desanimarnos, esto es una práctica.
es un ejercitar. En un momento podemos estar desanimados porque nos cuesta practicar la palabra, pero de inmediato está la sangre preciosa del Señor rociándonos, nos arrepentimos y abandonamos el pecado. Fíjese que a los pecados que usted más debe vigilar son los del alma, del carácter. No debe expresar su viejo hombre. Usted ya tiene la vida de Dios en su interior, tiene a Cristo en su interior. Debe buscar la manera de que Él se exprese en usted. Esa es la victoria de un hermano o una hermana. Eso es lo que lo hace un vencedor, expresar al Señor. Anteriormente tocamos algunos textos de las epístolas de Pedro que hablan de que el resumen o la síntesis o la culminación de ejercitar y practicar las preciosas y grandísimas promesas y de desear la palabra como leche espiritual, formarse el carácter de Cristo en nosotros. Se recuerda, ¿no? A la fe añadir virtud, a la virtud conocimiento, pero no desde el punto de vista intelectual, mental, sino como práctica, experiencia de vida. Conocimiento implica experiencia que tenemos en Cristo en nuestro vivir cotidiano, en el hogar, en el trabajo, en nuestra intimidad con el Señor, al relacionarnos con los demás. La palabra se prueba en nuestras relaciones humanas. Fíjese que usted mientras duerme no comete pecados, pero levántese y empieza a relacionarse con su esposo, su esposa, sus hijos, sus compañeros de trabajo, y empieza a expresarse la vida de alma y los pecados. Pero no podemos aislarnos ni vivir como un religioso o un ermitaño. El Señor nos puso en el mundo para ser luz y sal. No somos del mundo, pero estamos allí en un campo de entrenamiento para tener el carácter divino. Así que, hermano, dele gracias al Señor. Yo le agradezco al Señor que me dio un día más de vida humana para expresar al Señor, para negar mi vida de alma hoy sábado, para disfrutar al Señor. Entonces la elección del Señor para nosotros fue en amor. Cuando predicamos el Evangelio siempre tocamos Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esas fueron las palabras que después el Señor señaló en la comunión que tuvo con Nicodemo en la noche. Nicodemo pensaba que nacer de nuevo, que es lo que el Señor exige para tener acceso a la vida divina, era nacer de nuevo de su mamá, de su madre, volver al vientre de su madre encinta. Y el Señor le dijo, no, le dijo, hay que nacer del agua y del Espíritu. Necesitamos, por un lado, nosotros arrepentirnos y ser bautizados. El viejo hombre debe quedar sepultado en las aguas de la muerte y en resurrección elevarse, llenos del Espíritu. El viejo hombre debe ser crucificado en las aguas del bautismo y el nuevo hombre resucitado por el Espíritu. Entonces, hermanos, para ser hijo de Dios hay que nacer del Espíritu, es decir, hay que creer y recibir al Señor. Esa es la entrada, el ticket para entrar al reino de los cielos, para entrar a la iglesia del Dios viviente. Bueno, tocamos algunos asuntos prácticos, pero veamos ahí en el mismo Evangelio de Juan, ¿qué implica que hayamos recibido al Señor? Implica una morada mutua. Usted sabe lo que es una morada, es como la casa donde vivimos, ahí yo moro. Mora mi esposa, mis hijos, mis nietos. El Señor también, su morada es nuestro espíritu. Pero nosotros también tenemos una morada, que es Dios mismo, el Señor. Nosotros moramos en el Señor. Grande es ese misterio. Somos carne de la carne de Cristo, sangre de su sangre, hueso de su hueso, dijo Pablo en Efesios 6. Se recuerda que Felipe le dijo, muéstranos al Padre. Y Jesús le dijo en el versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces hay que creer y recibir al Señor. Primer paso. En otras palabras, el que tiene al Hijo tiene la vida. Y allí puede tener acceso al Padre, porque tener al Señor es tener al Padre. Fíjese que el Señor dice, yo y el Padre uno somos. En el versículo 16 dice, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces el Señor ya ahí se revelaba también como
el Consolador, el Espíritu de verdad, de realidad. Dice, vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. Es decir, estaba el Señor viviendo con ellos vivían con Él. Y estará en vosotros. En significa dentro de ellos. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y no solamente se refiere en ese aspecto a su estadía de 40 días para entrenar a los hermanos a que se acostumbraran a su nueva forma, que era el Espíritu Santo. Él estuvo 40 días antes de ascender a los cielos con los hermanos. Se hacía visible e invisible para enseñarles que ahora Él tenía esa forma y debían de aprender a contactarlo en el Espíritu. 19 dice, todavía un poco y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Señor nunca muere, Él es eterno e indestructible. Yo vivo, está en presente. Vosotros también viviréis. Tenemos vida eterna hoy porque el que vive por la eternidad está en nosotros. Y aquí viene de practicar estas palabras que hemos hablado. Versículo 21 de Juan 14. El que tiene mis mandamientos y los guarda, y guarda no significa guardarlo en un bolsillo, en un bolsón en la cartera. Significa practicarlo, estar continuamente atento a no desobedecerlo. El que guarda, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Hay un premio para el hermano y la hermana que practica la palabra. ¿Sabe cuál es? La presencia del Señor, su manifestación. El versículo 23 insiste nuevamente en que practiquemos la justicia, que practiquemos el amor, que practiquemos la palabra de Dios. Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El Señor no viene solo, cuando viene Él, viene el Padre por el Espíritu. Y mi Padre le amará y vendremos a Él, dice, no dice y vendré yo solo. Y haremos morada con Él. Él habita dentro de nosotros y nosotros dentro de Él. ¿No es glorioso, hermano? Estamos mezclados, Dios y el hombre por la eternidad, unidos, entrelazados, entretejidos. ¡Qué precioso! Es como la semillita del papá con la semilla de la mamá, se forma un bebé humano. Esas dos esencias se entrelazan para engendrar un hijo de Dios. Esa es nuestra realidad. Estamos entrelazados, entretejidos con el Señor, por el Padre, por el Hijo, en el Espíritu. Entonces, hermano, es tan importante practicar la palabra. Mientras más practica la palabra, más Cristo tiene usted. Más Él se siente cómodo y empieza a expandirse en su persona. Luego el versículo 26 dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que he dicho. Entonces este Espíritu Santo, en el cual también mora el Padre con el Hijo, es la santa unción, la enseñanza que nos enseña todas las cosas. En el Espíritu podemos ser iluminados, dirigidos, constreñidos a seguir la presencia del Señor. Y esa misma morada que revela Juan 14, en Juan 15, el Señor la hace más práctica, la vid verdadera. Permaneced en mí y yo en vosotros. Mire lo que dice el versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Un hermano o una hermana que está en el Espíritu, es decir, que permanece en el Señor y el Señor en él, todo lo que pida le va a ser hecho. Porque va a pedir cosas que tienen que ver con la vida de Dios. No va a pedir cosas materiales, terrenales, sino que tienen que ver con su necesidad en la tierra hoy. Versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Y al permanecer en amor del Señor, estamos en su presencia, en su palabra, en la realidad de su hablar divino. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor. El premio aquí viene, es maravilloso. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El disfrute entre Dios y nosotros se cumple cada vez que practicamos la palabra y es permanente si continuamente vivimos guardando la palabra del Señor y rociados por la sangre del Señor. Y nuevamente reitera su palabra. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado.
Entonces, hermanos, gracias al Señor porque tenemos la visión de los hijos de Dios, engendrados desde antes de la fundación del mundo para ser filiados hijos de Dios. Fuimos realmente elegidos en amor, Él nos amó desde la eternidad, pero nuestra responsabilidad es crecer en vida. Y para eso Él hace una morada mutua en nosotros. El Señor es la palabra, pero también es el Espíritu. Cuando tocamos la palabra, tocamos el Espíritu. Y hay una manera práctica que Pablo le enseñó a los corintios. 1 Corintios capítulo 12 versículo 3 dice: y nadie puede llamar al Señor Jesús si no está en el Espíritu Santo. ¿Usted quiere estar en el Espíritu Santo? Llame al Señor Jesús, ya sea en forma secreta, recóndita, escondida, íntima. Oh Señor Jesús, como la respiración, como un latido de su corazón. O cuando tiene la privacidad suficiente, invóquelo en alta voz: oh Señor Jesús. Oh Señor Jesús, y exhale todas las cosas negativas, los problemas, los temores, los miedos, las necesidades, e inhale la vida de resurrección del Señor. Y practique pues dos cosas: la justicia y practique el amor. Practique amar a los demás y usted mismo sea justo. No le aplique la justicia a su prójimo, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos. A usted mismo. Si hoy mintió, más tarde no mienta. Eso es practicar la justicia. Y a los demás trátelos con amor. Si ve debilidades, cúbralas. Si ve algún pecado en un hermano, ore al Señor para que Él pueda también verlo y arrepentirse. Y si lo ama, vaya y déle la oportunidad y dígale: ¿sabes qué? Tienes este problema y es necesario que busquemos la comunión del Señor. Cuide a los hermanos. El Señor lo único que hizo en la tierra fue nutrir con su palabra a las personas y cuidarlas con ternura. Y nosotros tenemos esa misma vida. No hay otro sendero, hermanos. Ya los rieles están dispuestos y por ellos debemos caminar. Amar a Dios y amar a los hermanos. Practicar la justicia de Dios en nosotros y el amor para con los demás. Para con los demás misericordia, pero para con usted mismo, usted debe ser severo, fuerte, firme, no dar lugar a la vida de alma. Jesús es el Señor.